Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Experimentos. Esta semana vamos a ver 3 tonterías que la gente no sabe hacer con un lápiz 3D. Para estos 3 proyectos he usado el 3D Simo Mini 2, que aparte de ser el típico lápiz 3D, también es una multiherramienta capaz de usarse como soldador, como cortador de Porexpan, cortador de plásticos, infinidad de utilidades. Vemos que viene con cargador y cable, bolsita de repuestos y manual de instrucciones y unos cuantos hilos para usarlo como lápiz 3D, porque de hecho es lo que es, un lápiz 3D, pero también una multiherramienta. Aconsejo hacerse con más hilos para sacarle todo el potencial. Vamos con la primera cosa, que es cortar Porexpan, o como se le conoce aquí en España, corchito blanco. ¿Qué vamos a utilizar? Pues una lámina de Porexpan, un poco de papel de calco y una hoja donde hayamos hecho el diseño que queramos. En este caso yo he elegido la palabra like, pero esto es cada uno lo que quiera. Si quiere hacer una silueta de cualquier animal también se puede. Ahí se ha calcado un poquito, pero luego lo repasamos con un rotulador o marcador y ahí lo tenemos totalmente visible. Bueno, pues ahí hemos puesto el cabezal y automáticamente lo detecta y se pone en programa de corte. Bueno, ahí vemos cómo el hilo de Nichrome lo corta perfectamente, puesto que alcanza una temperatura muy elevada. Este hilo viene también incluido en la caja y viene de repuesto en caso que se nos rompiera. Viene de sobra para poner 10-15 veces seguro. La técnica es bien sencilla, vemos que tenemos que pasar simplemente por el contorno hasta que esté todo recortado. Pues vamos a ponerlo en una base, que también hemos cortado la base a medida sin problema. Simplemente resta presentar, vemos que coincide perfecto. Pues ahora vamos a pintar. Yo he usado pintura acrílica porque no nos va a dar problemas, ya que el Porexpan, por ejemplo, si lo pintamos con pintura en spray se nos deshace porque lleva disolventes. Entonces, pues con la pintura acrílica no vamos a tener ningún problema. Bueno, ahí lo estamos pintando. Como vemos, he usado unos palillos para no mancharme. Y simplemente, pues eso, cada letra de un color, esto ya va al gusto del consumidor, y la base la voy a pintar en negro. Pues hay un buen chorro de pintura acrílica y vamos pintando sin problema, y esto puede servir de decoración para nuestra habitación, nuestro despacho, lo que sea, y lo mejor es que podemos hacer cualquier forma. Bueno, esto ya está seco, así que vamos a pegarlo con cola blanca, cola de carpintero, cola escolar. También hay que tener cuidado, por ejemplo, no usar pegamento de contacto porque el Porexpan se volvería a deshacer. Y bueno, dejamos secar y ya está terminado nuestro letrero de like. Así que, bueno, si queréis dejarme un like, pues bienvenido sea. Vamos a ver qué segunda cosa podemos hacer con este 3D Simo Mini 2. Cambiamos el cabezal y ponemos el cabezal de, vamos a decir, de quemado. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un dibujo quemando la madera. ¿Qué dibujo? Pues ahí la vemos, a Catrina, la calavera mexicana. Y la técnica es más o menos como la que hemos hecho antes con la letra de like. Ponemos la base, luego el calco y luego el papel o el diseño que hemos impreso en la impresora. En este caso tenemos que poner cinta adhesiva para que no se nos mueva, ya que voy a estar bastante rato calcando y no quiero, pues eso, que se me mueva y que quede todo desfigurado. Después de hacer todo el trazo de toda la silueta y todos los detalles, aquí tenemos el resultado, el resultado final del calco. Ahí viene mi firma by Llegavídeos. Ahora viene el kit de la cuestión. Vamos a ver si es capaz de quemar la madera y vemos que sí. De hecho podemos elegir hasta la temperatura, porque depende del tipo de madera. Si vamos a hacerlo en corcho o inclusive podemos hacerlo hasta en plástico, pues tendríamos que elegir una temperatura u otra, y eso lo elegimos desde el lápiz, o también tiene una aplicación de smartphone que podemos hacerlo desde ahí. Bueno, vemos que el resultado está súper chulo, pero vamos a darle este toque especial que a mí siempre me gusta darle a la madera, que es ponerle un poquito de betún de los zapatos. Sí, betún de los zapatos. Es súper chulo, como vais a ver el efecto. Le pegamos una lijada para hacerlo como envejecido y aquí tenemos el resultado final. Ahora sí, Catrina, la calavera mexicana al estilo llega. Y por último, antes os quiero enseñar el 3D Simo Basic,
que es para los más pequeños, para los niños. Tiene batería recargable y viene con unas varitas, 2 paquetes de varitas de 48 unidades con su cable también para alimentarlo. Y esto, pues bueno, para los más pequeños y para los no tan pequeños nos va a venir súper bien, que es el libro de plantillas, que viene con muchísimos diseños listos para empezar a imprimir. Pero bueno, vamos a ver el 3D Simo Mini 2 y le cambiamos por fin a su cabezal de lápiz 3D, a ver si realmente después de tanta multiherramienta es capaz de hacer algo, ¿no? Pues vamos a abrir una botella, pero claro, no es un abrebotellas, pero no pasa nada porque tenemos el poder en nuestras manos, podemos crear cualquier objeto que necesitemos sin tener que ir a comprarlo. Y por ejemplo, aquí tenemos mi diseño de un abrebotellas. Vamos a ver qué botones tiene el 3D Simo en modalidad lápiz 3D, simplemente el de pintar y el de cambiar hilo. 2 botones, no hay pérdida. Aquí empezamos a hacer nuestro diseño y bueno, simplemente hay que, pues eso, reforzar bien. Podemos cambiar en cualquier momento el color sin problema, cambiando la bobina, pues cambiamos el color. Y este es mi abrebotellas. Vamos a cambiar un momento la punta del 3D Simo Mini 2. Porque le voy a poner esta que es como para quemar un poquito, para fusionar bien y que tenga más fuerza donde va a hacer contacto con la chapa. Y vamos a ver si es capaz de abrirlo y sí, efectivamente, acabamos de crear un abridor totalmente funcional y así con todo lo que queramos. Pero si no tenemos imaginación, pues no pasa nada. Tenemos unos libros que nos van a dar pues ideas y además plantillas para que podamos fabricar esas ideas desde juegos, el abrebotellas, pistolas. También tenemos diseños de quemado tanto para madera, plástico, cuero. También tenemos diseños del corte de espuma, aviones, de todo. Soldadura no lo hemos visto en este vídeo, pero también es un buen soldador y funciona fenomenal. Bueno, aquí están los diseños y aquí están las plantillas para hacer los diseños, así que no tenemos pérdida y podemos empezar a trabajar desde el minuto 0. Y ahora vamos a ver un pequeño vídeo donde se muestran las posibilidades del 3D Simo. Bueno, y si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, comparte y comenta. Si no, pues ya sabes, el ninja irá por ti.